una mujer se corta el pelo largo para venderlo y comprarle a su marido una cadena para su reloj. Pero mientras, el marido vende su reloj para comprarle a su esposa un peine para el pelo. Esto es de O. Henry en su obra El regalo de los magos, de 1905. Y lo has acertado, hoy trato la ironía, una forma narrativa que utilizamos para contrastar las expectativas con la realidad. Suele emplearse en tono cómico, ácido y o cínico. Y la sumamos a otras figuras retóricas que hemos tratado en este podcast, como las metáforas, los símiles, las hipérboles, el oxímoron, la paradoja, el pleonasmo y el hiperbatón. Hoy, en el episodio 193 de Todo deja marca, hablo de la fuerza de la ironía en el personal branding. Todo deja marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. ¿Qué es la ironía? Según la RAI, da 3 definiciones, todas encajan en el mismo concepto, en el mismo patrón, y ya veréis que yo me quedo con la última. La primera que da es burla fina y disimulada. La segunda, tono burlón con que se expresa ironía. Aquí siempre hay una redundancia en las definiciones. Y la tercera, que es la que me gusta, es expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Yo creo que va más por aquí. La ironía, si buscamos las raíces en griego, significa ignorancia fingida. Es una forma de dar a entender algo expresando lo contrario de lo que se quiere decir o de lo que se piensa. Es una figura retórica que se utiliza para transmitir un significado diferente al sentido literal de las palabras con una finalidad, que es crear un efecto humorístico o crítico. Aquí veremos un poco que hay distintos tipos de ironía. La cuestión es, ¿en qué se diferencia la ironía del sarcasmo? Que muchas veces lo tenemos como sinónimo, y no lo es exactamente. Ironía, como escribía, es la expresión que da a entender algo contrario o diferente a lo que se dice, generalmente como una burla disimulada. Por ejemplo, bravo, una presentación fantástica, cuando en realidad ha sido un petardo. El sarcasmo, en cambio, utiliza la ironía para expresar una burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con la que se ofende o se maltrata a alguien o algo. Por ejemplo, ¿te ha gustado mi asado? Y la respuesta irónica o sarcástica podría ser: sí, me ha encantado, sírveme lo que ha sobrado para mis perros. Esto quiere decir que te ha horrorizado el asado. Aunque tanto el sarcasmo como la ironía dan a entender lo contrario de lo que se está diciendo, la ironía es un recurso retórico, mientras que el sarcasmo es una actitud. Y por su lado está la sátira, que se utiliza mucho también en literatura, en fin. Es una crítica de la sociedad con una comprensión clara en la mente del autor de cómo debería ser la sociedad, y no es. En realidad la sátira también es una forma de ironía. Ha habido grandes maestros de la ironía. Antes he empezado con O. Henry, con aquella historia que os contaba de la mujer que se corta el pelo, pero hay otra que también me gusta mucho de él, que es un clérigo católico y un protestante que son muy buenos amigos, se sentían incómodos por el hecho de que su amigo no tenía una religión verdadera, así que cada uno de ellos presentó argumentos tan convincentes al otro que el católico se hizo protestante y el protestante se hizo católico. Luego está uno de mis autores favoritos de mi juventud, que es Tom Sharp, con el que me reí hasta la saciedad, y su profesor Wilt. El irreverente Sharp satirizó a la tradicional y reprimida sociedad británica bajo la que palpitan las más atrevidas fantasías sexuales. En 2004, en un comentario que hizo en la prensa, llegó a calificar al entonces primer ministro británico Tony Blair como el papel higiénico de Bush. Interesante. Voltaire, a lo largo de su novela Cándido o el optimismo, critica la filosofía optimista de Leibniz, que afirma que vivimos en el mejor de los mundos posibles. A través de su protagonista, que se llama Cándido, Voltaire retrata muy bien cómo ese ideal optimista es absurdamente insuficiente para explicar las desgracias del mundo. La actriz Goldie Hawn tiraba de ironía al decir "You often meet your fate on the road you take to avoid it", que sueles encontrar tu destino en el camino que tomas para evitarlo. Una ironía fina, ¿no?
Thomas Bernhard sentía amor y odio desmedidos por la vida. Vivir para él era una tragedia, pero también una comedia. Este escritor austríaco podría relatar la existencia conforme a las oscilaciones de su estado de ánimo, ¿no? En realidad tenía motivos para estar deprimido o incluso desesperado en el centro de su farsa. Su vocación era musical, quiso ser cantante, pero sus pulmones no se lo permitieron. Ironía de la vida. Javier Crae, conocido por su estilo súper irónico, tiene muchas canciones cargadas de ironía. Un ejemplo está en la famosa canción Cuervo Ingenuo. Ahí critica al entonces presidente del gobierno de España, Felipe González, por no cumplir las promesas de cambio que había hecho antes de llegar al poder. Y en una de sus estrofas dice: tú querías ser un líder socialista y acabaste de socialisto. Y para mí quizá el rey supremo de todos los reyes es Groucho Marx, una frase suya que me parece que resume muy bien la ironía. Bueno, hay dos. La primera dice: encuentro la televisión muy educativa, porque cada vez que alguien la enciende me voy a otra habitación a leer. O otra que la hemos oído hasta la saciedad, que es: nunca entraría en un club que me admitiera como socio. Y acabo con Albert Boadella en su obra La Torna, que hay una escena en que los militares discuten, militares franquistas, qué uniforme deben llevar en un juicio, tratando el tema con una seriedad desmedida, mientras ignoran las implicaciones de la sentencia de muerte que van a dictar. Hay también ejemplos interesantes de ironías cotidianas. Las ironías no están solo en la literatura o en el periodismo, que abundan mucho, sino que también hay muchos ejemplos que utilizamos en la vida. Por ejemplo, cuando tú dices: no pretendo imponer mi opinión, pero la estás imponiendo, estás a punto de imponerla. Hay frases que también son muy graciosas y muy diarias, ¿no? Esterilizamos agujas para inyecciones letales. Bueno, esta no sé si es muy diaria, ¿no? Carril cerrado para aliviar la congestión. Esto lo he visto. El matrimonio es la principal causa de divorcio. Meteré tus opiniones en mi cuenta bancaria para ver si con el tiempo me generan algún interés. Esta ya se acerca al sarcasmo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. No te esperábamos tan pronto, cuando alguien llega muy tarde, ¿no? Bonita forma de contestar. Esta seguro que la hemos dicho muchas veces. No te emociones tanto, ¿no? Cuando alguien está impasible. O no estaba durmiendo, practico para cuando me muera. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. Esto lo dijo Oscar Wilde. Aplaudo porque se acabó, no porque me haya gustado. Entonces hay muchos ejemplos, como puedes ver. La cuestión es: ¿se puede utilizar la ironía en personal branding? Se puede, pero siempre que esté alineada con tu brand voice, del cual hablamos en este podcast hace unos cuantos capítulos. Y eso es absolutamente esencial. Yo diría que la mejor de las versiones de la ironía para el personal branding es la relacionada con el sentido del humor, porque la ironía se utiliza mucho ahí. Por ejemplo, si eres experto en productividad, podrías decir: soy súper productivo mientras no vea TikToks en bucle. O si eres freelance o emprendedor, esta podría ser la tuya, ¿no? He trabajado 80 horas esta semana para no tener un jefe. ¡Qué sensación de libertad! Y la ironía es muy práctica cuando se activa también la ley de Murphy. Mi PC se cuelga solo cuando tengo una entrega urgente, es como si lo supiera. En el blog te he dejado un buen ejemplo en una lección sobre la ironía de Christopher Warner, con una animación de Bill Pierce magnífica que hicieron para TED Education, que nos viene a decir que a primera vista la línea entre la ironía verbal, el sarcasmo y los halagos puede ser borrosa. Después de todo, una frase como "eso se ve bien" podría significar las tres cosas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Podría ser una ironía, un sarcasmo o un halago. Al final de una serie de 3 partes sobre ironía, Christopher Warner habla sobre la ironía que quizás se utilice con más frecuencia, que es la verbal. Y algunas consideraciones finales antes de cerrar el episodio. No abuses de la ironía, porque puede ser malinterpretada si no se utiliza con cautela, ¿no? Especialmente en medios escritos. Así que asegúrate de que tu audiencia está alineada con tu estilo. Más que estar alineada, que tu audiencia conoce tu estilo narrativo antes de utilizarla de forma habitual. Al final todo depende de tu audiencia, ¿eh? La ironía podría no ser útil en todos los contextos ni con todas las personas. Así que valora si tus grupos de interés entenderán y apreciarán este recurso narrativo. Espero que te haya gustado este episodio breve, 193 de Todo deja marca, en el que he hablado sobre una nueva figura retórica, la ironía, que te puede ser de ayuda en la gestión de tu marca personal. Ya son 7 figuras retóricas que he tratado este año. De momento voy a poner una pausa, porque el próximo verano voy a seguir con ellas, puesto que el otro día lo dije, hay muchísimas figuras retóricas.
Pero bueno, voy a poner una pausa para ya hablar un poco más de temas del día a día de la marca personal. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formación o consultoría. También puedes seguirme en LinkedIn, en Twitter o en Instagram, donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha aportado este capítulo, te invito a suscribirte y a compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo desde iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Podcasts, Pocket Cast y otros. Te espero en pocos días y entre tanto te envío un fuerte abrazo.